En su retiro, mi padre me señaló, excepto por mi hijo, el funcionario. Lárgate para no avergonzarme. Cuando me iba, su invitado de honor me frenó, usted es el ingeniero Montes que salvó a la ciudad. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Fermín Rojas, tengo 40 años, y mi vida, o al menos la percepción que tenía de ella, cambió para siempre durante la fiesta de retiro de mi padre. En una de esas noches frías y artificialmente cálidas de la Ciudad de México. El Salón Versalles del Hotel St. Regis en Polanco era un mar de opulencia. La luz de los candelabros de cristal cortado se reflejaba en cientos de copas de champán, y el murmullo de las conversaciones de la élite financiera y empresarial del país creaba una sinfonía de poder y dinero. Mi padre, don Ricardo Montes, el titán de Montes Construcciones, estaba en su elemento. A sus 70 años, erguido en un smoking a la medida que costaba más que mi auto, se movía entre los invitados como un rey en su corte. Su mirada afilada, la misma que podía hacer temblar a directores y políticos, barría la estancia con un orgullo palpable. Yo, en cambio, era una isla. De pie en un rincón, con mi único traje decente de civil, un simple traje azul marino, sostenía un vaso de agua mineral con una rodaja de limón mustia. Me sentía como un fantasma en un banquete, un error en el código de vestimenta y de estatus social. Mis hermanos, Ricardo Jr. y Javier, los herederos designados del imperio, brillaban junto a mi padre, riendo, estrechando manos, aceptando felicitaciones que sentían como propias. Entonces, llegó el momento del discurso. Mi padre subió al podio, y un silencio reverencial se apoderó de la sala. Habló del imperio que había construido desde cero, de los edificios que rasgaban el cielo de la ciudad, de su legado. Elogió a sus dos hijos predilectos, los pilares sobre los que descansará el futuro de la compañía. Y entonces, sus ojos me encontraron en mi rincón. Una sonrisa sardónica, que yo conocía demasiado bien, se dibujó en sus labios. Y también está Fermín, dijo, su voz baja pero cortante como un bisturí. Mi hijo menor, el que eligió el camino de un funcionario mediocre, un burócrata de bajo rango. Pobre pero honrado, como dicen. La sala soltó una risa contenida, educada pero cruel. Quizás, continuó mi padre, señalando la puerta con un gesto sutil de la cabeza, debería irse antes de arruinarnos el ambiente. La humillación fue instantánea y total. Sentí la sangre subir a mi rostro, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Docenas de miradas se clavaron en mí. Me levanté, dispuesto a concederle su deseo, a desaparecer de su mundo para siempre. Pero justo cuando daba el primer paso, una voz profunda y autoritaria resonó desde una de las mesas principales, una voz que silenció a todas las demás. Un momento, por favor. Para entender esa noche, hay que volver atrás. Hay que volver a una infancia dorada y solitaria en una mansión de las lomas de Chapultepec, donde las paredes revestidas de caoba y los suelos de mármol contaban la historia del éxito implacable de la familia Montes. Mi padre, don Ricardo, era una figura imponente, siempre enfundado en trajes caros y envuelto en una nube de un perfume amaderado y autoritario. Para él, el director general de un conglomerado de construcción que cambiaba el rostro de la ciudad, el éxito se medía con una sola vara: el dinero. El poder. El legado tangible de concreto y acero. Mi madre, en cambio, era un alma gentil que encontraba refugio en los libros y la historia. Olía a libros viejos y a jazmín, y su voz era el único remanso de paz en esa casa. Pero un infarto se la llevó para siempre cuando yo apenas tenía 17 años, dejándome solo con mis fantasmas. Mis dos hermanos mayores, Ricardito y Javier, 5 y 3 años más grandes que yo, eran la encarnación perfecta de los ideales de mi padre, ambiciosos, astutos y siempre ansiosos por complacerlo. Y luego estaba yo, la pieza que no encajaba.
Desde niño, me sentía fascinado no por los planos de edificios, sino por los mapas topográficos, por las historias de volcanes, por la composición de las rocas bajo nuestros pies. Mientras Ricardito y Javier jugaban a la bolsa de valores en la computadora de mi padre, yo me sentaba en un rincón a leer sobre la falla de San Andrés o la historia geológica del Valle de México. Soñaba con estudiar en la UNAM, con convertirme en un ingeniero geólogo, un estratega que pudiera leer los secretos de la Tierra para proteger a la gente. Pero a los ojos de mi familia, mi pasión era, en el mejor de los casos, una excentricidad y en el peor, una broma de mal gusto. Recuerdo una tarde de verano, cuando tenía 15 años. Irrumpí en el despacho de mi padre, eufórico, con una medalla de oro que había ganado en la Olimpiada de Ciencias de la Tierra a nivel nacional. Había pasado meses preparando mi proyecto, un modelo a escala de la actividad sísmica de la Ciudad de México. Había competido y ganado contra estudiantes mayores. «Papá, mira, gané la medalla de oro», exclamé, mostrándole el disco dorado que brillaba bajo la luz de la lámpara. Mi padre apenas le dedicó una mirada. Sus ojos estaban fijos en Ricardito, que le estaba presentando una idea de negocio para comprar unos terrenos baratos en la periferia. «Bien hecho, hijo», le dijo a mi hermano, dándole una palmada en el hombro. Luego, sus ojos volvieron a mí, fríos y distantes. «Y tú, Fermín, deja de perder el tiempo con esos juegos de niños y aprende algo de tu hermano». La medalla en mi mano de repente se sintió pesada, fría, un recordatorio de que mis logros nunca serían los correctos. Ricardito y Javier no eran más amables. Ricardito, con su sonrisa arrogante, se burlaba de mí cuando me encontraba leyendo libros sobre vulcanología. «Los científicos se mueren de hambre», decía, provocando la risa de Javier. «Mejor aprende a firmar contratos, hermanito». Javier, siempre más taimado, me llamaba el soñador. En una cena de Navidad, mi padre se puso de pie para hacer un brindis. Elogió a Ricardito por cerrar su primer trato inmobiliario y a Javier por ser aceptado en un prestigioso programa de MBA. Luego me miró, y su voz se heló. «Y a Fermín, bueno, esperemos que algún día encuentre la forma de dejar de decepcionarme». La mesa entera estalló en carcajadas. Todos, excepto mi madre. Apretó mi mano por debajo de la mesa, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza impotente. Esas palabras no eran solo palabras, eran dagas que se clavaban en mi autoestima. Cada comparación, cada burla, me hacía sentir más pequeño, como si mi pasión fuera un pecado. Pero en el fondo, sabía que no podía vivir la vida que mi padre quería para mí. No quería ser una copia de ellos, contando dinero en oficinas de lujo. Quería hacer algo más grande, algo que tuviera sentido para mí. A los 18 años, el abismo entre mi mundo y el de mi familia se hizo insalvable. A escondidas, presenté mi solicitud para la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la máxima casa de estudios del país, un lugar que para mi padre representaba todo lo que él despreciaba, lo público, lo académico, lo no rentable. Tuve que trabajar medio tiempo en una librería para pagar las cuotas de los exámenes, sabiendo que mi padre jamás invertiría un solo peso en lo que él llamaba mi sueño tonto. La noche que recibí la carta de aceptación, mi cuerpo tembló de una alegría pura y aterradora. Corrí al despacho de mi padre, ese santuario de poder y cifras donde él pasaba la mayor parte de su vida. Estaba revisando unos informes financieros, con el ceño fruncido bajo la luz de una lámpara de bronce. Coloqué la carta con el escudo de la universidad sobre su escritorio. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, una mezcla de esperanza y miedo. «Papá», entré. Fui aceptado en la UNAM. Él ni siquiera levantó la vista. Con un gesto lento y deliberado, tomó la carta. Sus ojos la recorrieron por un instante, sin registrar realmente las palabras, solo el logotipo que representaba mi desafío. Luego, con una calma escalofriante, la rompió por la mitad. Y luego otra vez. Y dejó que los pedazos de mi sueño cayeran al cesto de la basura. «Un camino al fracaso», sentenció, su voz helada como el mármol bajo mis pies. «Si eliges esa vida de funcionario muerto de hambre, no esperes ni mi reconocimiento ni un centavo de mi parte. Para mí, estarás muerto». Me quedé ahí, paralizado,
viendo los trozos de papel en la oscuridad del cesto. Mi madre había fallecido el año anterior, ya no quedaba nadie que me defendiera. Ricardito y Javier, que habían escuchado el intercambio desde el pasillo, se asomaron solo para reír. «Felicidades, cerebrito», dijo Ricardito. «Que te vaya bien contando piedritas». Pero no me rendí. Esa noche, algo dentro de mí se endureció. Empaqué mis cosas, las pocas que sentía mías, y me fui de esa opulenta casa para no volver. Ingresé a la UNAM con una beca y el dinero que había ahorrado. Esa fue la primera vez que sentí la libertad, pero también la primera vez que entendí, con una claridad brutal, que estaba completamente solo. Ciudad Universitaria era un universo aparte. Un mundo de murales vibrantes, de pasillos bulliciosos donde resonaban ecos de protesta y conocimiento, de una energía caótica y liberadora que contrastaba brutalmente con el silencio opresivo de la mansión de mi padre. El primer día, de pie frente a la biblioteca central con su icónico mural de O'Gorman, sentí que por fin podía respirar. Nadie sabía que yo era el hijo de don Ricardo Montes, y a nadie le importaba. Aquí, yo era solo Fermín, un estudiante más, un número de cuenta, un joven que tenía que demostrar su valía no con su apellido, sino con su esfuerzo. La vida era dura. Tenía que compaginar las clases de cálculo, geofísica y termodinámica con un trabajo de noche como mesero en un restaurante de Coyoacán. Había noches en las que llegaba a mi pequeño cuarto de azotea, agotado, con el olor a comida impregnado en la ropa, y me preguntaba si mi padre tendría razón, si estaba destinado al fracaso. Las palabras para mí, estarás muerto, resonaban en mi cabeza como un demonio persistente. Pero cada vez que estaba a punto de flaquear, me aferraba al recuerdo de mi madre y a la pasión que sentía al estudiar las fuerzas que moldeaban el planeta. Lentamente, encontré mi lugar. Me convertí en uno de los mejores estudiantes de mi generación. No por genialidad innata, sino por pura y obstinada dedicación. Y fue allí, en ese microcosmos de sueños y luchas, donde conocí a Sofía. Fue en una clase de Historia de México. El profesor lanzó una pregunta sobre el impacto social de los grandes proyectos de infraestructura del siglo XX. La mayoría de nosotros, ingenieros en formación, respondimos con datos y cifras. Pero entonces, una voz clara y apasionada se alzó. Era Sofía. Habló de las comunidades desplazadas, del cambio cultural, del rostro humano detrás del concreto y el acero. Habló con una inteligencia y una empatía que me dejaron sin aliento. Me acerqué a ella después de clase, torpe y nervioso. Empezamos a hablar. Descubrí que era estudiante de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Le conté de mi pasión por la geología, y por primera vez, no vi burla ni condescendencia en los ojos de alguien. Vi una curiosidad genuina. Así que intentas entender el lenguaje de la Tierra, me dijo con una sonrisa que iluminó todo. Nuestras citas no eran en restaurantes caros, sino caminando por las veredas de CEU, compartiendo unos esquites en el centro de Coyoacán, o pasando horas en la librería Gandhi, cada uno perdido en su sección favorita. Sofía no le daba importancia al dinero o al estatus. Ella veía a Fermín, al hombre que luchaba por lo que creía. Nos enamoramos de una forma rápida y natural, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran su lugar. Ella se convirtió en mi ancla, mi familia, la prueba de que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en la riqueza de su espíritu. Después de graduarme con honores, la elección fue clara. Mientras mis compañeros más brillantes eran reclutados por empresas petroleras internacionales o constructoras con salarios exorbitantes, yo acepté un puesto en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. El sueldo era modesto, casi risible en comparación con lo que ganaban mis hermanos en un solo día. La oficina era un cubículo en un sótano sin ventanas, lleno del zumbido constante de los servidores y el olor a café quemado. Pero para mí, era el lugar más emocionante del mundo. Allí, rodeado de sismógrafos, monitores que mostraban datos en tiempo real y mapas geológicos, sentí que mi vida tenía un propósito. Mi trabajo no era construir edificios para los ricos, sino proteger a millones de personas de las fuerzas invisibles que se agitaban bajo sus pies.
Aprendí a interpretar el más sutil de los temblores, a analizar la composición de los gases de un volcán, a crear modelos de riesgo que podían salvar vidas. Al principio fue un desafío. El sistema era burocrático y los recursos, limitados. Tenía colegas que llevaban décadas haciendo lo mismo, escépticos ante las nuevas ideas de un recién graduado. Una de ellas, Elena, una ingeniera brillante y ambiciosa, me veía con una mezcla de rivalidad y curiosidad. ¿Crees que con tus modelos matemáticos vas a detener un terremoto, Rojas?, me dijo una vez con sarcasmo. La Tierra no sigue tus ecuaciones. En lugar de discutir, le mostré mi trabajo, le expliqué mi metodología. Poco a poco, su rivalidad se fue convirtiendo en un respeto a regañadientes. Mientras tanto, el contacto con mi familia era esporádico y doloroso. De vez en cuando, Javier me llamaba. Sus conversaciones siempre seguían el mismo patrón. Empezaban con un falso interés por mi vida y terminaban con un monólogo sobre su nuevo BMW, su último viaje a Europa o el lujoso departamento que Ricardito acababa de comprar en Santa Fe. ¿Y tú qué, hermanito? ¿Sigues en tu cueva contando temblores?, me preguntó una vez, y pude escuchar la risa de Ricardito de fondo. Papá dice que es una pena que desperdicies tu inteligencia en un sueldo de gobierno. Podrías estar ganando millones con nosotros. Estoy bien, Javier. Me gusta lo que hago, respondía yo, con la voz tranquila, aunque cada palabra suya era una pequeña espina. Colgaba el teléfono con una sensación amarga. El contraste era brutal. Ellos vivían en un mundo de lujos que yo apenas podía imaginar, mientras que yo y Sofía vivíamos en un pequeño departamento rentado en la colonia Narvarte, contando los pesos para llegar a fin de mes. Pero cuando llegaba a casa y veía a Sofía, o cuando en el trabajo lográbamos emitir una alerta temprana que ponía a salvo a una comunidad, esa amargura se disipaba. Sabía que había elegido el camino correcto, aunque fuera un camino solitario y sin el aplauso de los que llevaban mi misma sangre. Estaba construyendo mi propio tipo de riqueza, una que no se podía medir en pesos, sino en vidas salvadas y en la paz de mi propia conciencia. A los 30 años, me enfrenté al mayor desafío de mi carrera, un evento que solidificó mi reputación dentro de la comunidad científica y, sin que yo lo supiera, plantó una semilla para el futuro. Fue la crisis del Popocatépetl. Don Goyo, como le llaman cariñosamente los locales, es un gigante dormido que de vez en cuando nos recuerda su poder. Pero esa vez fue diferente. Durante semanas, los monitores de Senapred mostraron una actividad anómala. No eran los habituales temblores o fumarolas. Los datos de inclinación del terreno, la composición de los gases y la sismicidad interna dibujaban un patrón que nunca había visto. Mis modelos, que había estado perfeccionando durante años, apuntaban a una conclusión aterradora: una erupción de tipo pliniano, violenta y explosiva, era inminente. Presenté mis hallazgos al comité de emergencia. La sala estaba llena de funcionarios del gobierno, militares y directores de protección civil. El escepticismo era palpable. Evacuar las comunidades en las faldas del volcán era una pesadilla logística y política. Miles de personas tendrían que dejar sus hogares, sus tierras, sus animales. Ingeniero Montes, me dijo un subsecretario de gobierno con aire paternalista, ¿está usted absolutamente seguro? Una falsa alarma nos costaría una fortuna y la confianza de la gente. Señor, respondí, mi voz firme a pesar de los nervios, en mi campo no existe la certeza absoluta. Pero los datos son abrumadores. La probabilidad de un evento catastrófico es la más alta en 50 años. Ignorar esto no sería prudente, sería criminal. El debate fue intenso. Me interrogaron durante horas. Elena, mi colega, me respaldó con sus propios análisis, lo que le dio más peso a mi argumento. Finalmente, el director de Senapred en ese entonces, el doctor Antonio Galindo, un hombre de ciencia respetado y de una integridad a toda prueba, dio un golpe en la mesa. La recomendación del ingeniero Montes es clara y está fundamentada. Procederemos con la evacuación. Asumo toda la responsabilidad. La evacuación comenzó. Fue caótica y difícil. La gente se resistía a irse. La prensa nos acusaba de alarmistas.
Durante 48 horas, apenas dormí. Mis ojos estaban pegados a los monitores, mi corazón en un puño, rogando a la tierra que mis cálculos fueran correctos, no por mi ego, sino por la vida de toda esa gente. Y entonces, sucedió. Una noche, el volcán despertó con una furia aterradora. Una columna de ceniza se elevó kilómetros en el cielo, y los flujos piroclásticos descendieron por las laderas, calcinando todo a su paso, exactamente por las barrancas que habíamos identificado como de alto riesgo. Las aldeas evacuadas quedaron sepultadas bajo metros de ceniza y piedra. No hubo una sola víctima mortal. Mi nombre apareció en los periódicos nacionales. Me llamaron el hombre que escuchó al volcán. El doctor Galindo me felicitó en privado, con un apretón de manos que valía más que cualquier medalla. Pensé, con una ingenua esperanza, que esto finalmente cambiaría la opinión de mi padre. Lo llamé. Su voz al otro lado de la línea fue fría. Ah, sí, vi algo en las noticias. Tuviste suerte, dijo. No dejes que se te suba a la cabeza. La suerte se acaba. El dinero no. Y colgó. Esa noche, entendí que no había logro, por grande que fuera, que pudiera llenar el vacío en la percepción que mi padre tenía de mí. La vida continuó su curso, tejiendo un tapiz de alegrías privadas y decepciones familiares. Sofía y yo nos casamos en una ceremonia civil pequeña y conmovedora en el jardín de la casa de sus padres. Fue un día soleado, lleno de risas, amigos verdaderos y la calidez de una familia que me había adoptado como a un hijo. Le envié una invitación a mi padre y a mis hermanos, más por un sentido del deber que por una esperanza real. Como era de esperar, no se presentaron. No hubo una llamada, ni un mensaje, solo un silencio que gritaba su desaprobación. Quien sí llegó, conduciendo su vieja camioneta desde su pueblo en Puebla, fue mi tío Mateo, el hermano menor de mi madre. Llegó con un abrazo fuerte y ojos llorosos. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, mijo, me susurró, y tuve que apartar la vista para que no viera mis propias lágrimas. Él era mi único vínculo con esa parte de mi familia que representaba el amor incondicional. Un par de años después, nuestra felicidad se completó con la llegada de nuestro hijo, a quien llamamos Mateo, en honor a mi tío. Sostener a mi hijo en brazos por primera vez fue una experiencia transformadora. Me juré a mí mismo que jamás le haría sentir que su valor dependía de mis expectativas. Sería amado por ser quien era, no por lo que lograra. Ser padre me hizo reflexionar mucho sobre mi propia relación con don Ricardo. La herida seguía ahí, una cicatriz sensible que dolía al menor roce. Y el roce llegó, como siempre, en un sobre grueso y elegante. Era la invitación a la fiesta de retiro de mi padre. La dejé sobre la mesa de la cocina, donde permaneció durante días, como una bomba de tiempo. El nombre de mi padre estaba grabado en letras doradas. El mío, señor Fermín Rojas, estaba escrito en una caligrafía impecable, pero se sentía impersonal, como una obligación. No quiero ir, Sophie, le dije una noche, mientras mecía a Mateo para dormirlo. Ya sabes cómo será. Las burlas de mis hermanos, la indiferencia de mi padre. ¿Para qué exponerme a eso otra vez? Sofía se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su mirada era suave pero firme. Mi amor, lo sé. Pero creo que deberías ir. No por él. No para buscar su aprobación, porque ya no la necesitas. Tienes que ir por ti. La miré, confundido. ¿Por mí? Sí, afirmó. Para cerrar ese capítulo. Para plantarte ahí, no como el niño que buscaba la atención de su papá, sino como el hombre que eres hoy, un esposo, un padre, un profesional respetado que salva vidas. Ve, haz acto de presencia, y luego vete con la cabeza en alto, sabiendo que eres libre. Te mereces esa paz, Fermín. Sus palabras, como siempre, dieron en el clavo. Después de varias noches sin dormir, tomé una decisión. Iría. Una última vez. Para enfrentarme a mis fantasmas y, con suerte, dejarlos atrás para siempre. Llegué solo a la fiesta. Sofía tuvo que quedarse con el bebé.
Al entrar al salón del St. Regis, el contraste entre mi mundo y el de ellos me golpeó con la fuerza de una pared invisible. El aire estaba cargado del perfume caro de las mujeres y el aroma a coñac y poder de los hombres. Yo, con mi traje azul comprado en una tienda departamental y mis zapatos que habían visto demasiados días de trabajo, me sentía un impostor. Traté de pasar desapercibido, de encontrar un rincón desde donde pudiera observar sin ser visto, pero fue inútil. El primero en verme fue Ricardito. A sus 45, con el cabello empezando a encanecer en las sienes, conservaba la misma sonrisa arrogante de la adolescencia. Se acercó con una copa de champán en la mano. Vaya, vaya, pero si es el funcionario estrella, dijo, su voz goteando sarcasmo. ¿Qué? ¿Te dieron la noche libre en tu oficina del gobierno? Pensé que ya habrías renunciado para venir a rogarle a papá por un puesto de intendente. Javier, que estaba justo detrás, añadió su propia dosis de veneno con una risita. No te ves tan mal, hermanito, pero apuesto a que sigues durmiendo en un catre en algún cuartucho. ¿O ya te alcanza para un colchón? Les ofrecí una sonrisa débil y no dije nada. Sus pullas eran tan familiares que casi era inmune, pero aún así, picaban. Me limité a asentir y retrocedí, buscando refugio en la multitud. Pero mi padre no me permitió permanecer invisible por mucho tiempo. Se movía por el salón como un tiburón en su propio estanque, estrechando manos, intercambiando sonrisas calculadas con socios y políticos. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de sorpresa, rápidamente reemplazado por el desdén habitual. Fermín, dijo, su voz baja pero afilada como una navaja. No pensé que te atreverías a venir. Respiré hondo, manteniendo mi tono estable. Vine a felicitarte, papá. Es tu noche. Él solo emitió un zumbido despectivo, no dijo nada más, y se giró para seguir charlando con un grupo de empresarios, dejándome de pie, solo, sintiéndome como un fantasma fuera de lugar. Fue entonces cuando vi al licenciado Vélez, un importante secretario de gobierno, acercarse a mi padre. Vi cómo mi padre lo adulaba, presentándole a Ricardito y a Javier. A mí, me ignoró como si no existiera. La velada avanzó con una serie de discursos laudatorios. Socios, amigos y políticos subieron al podio para alabar el legado, la visión y la implacable ética de trabajo de don Ricardo Montes. Cada elogio para Ricardito y Javier, sobre su expansión del negocio, sus multimillonarios tratos, era un recordatorio de que yo no existía en el universo de mi padre. Finalmente, llegó el momento que yo más temía. Mi padre tomó el micrófono. El foco principal lo iluminó, y la multitud guardó un silencio expectante. Comenzó su discurso con la voz resonante y llena de orgullo que usaba en las juntas de consejo. Montes Construcciones es la sangre de mi vida, dijo. Y estoy orgulloso de pasar este legado a quienes lo merecen. A mis dos hijos, Ricardo y Javier, que han traído honor y prosperidad al nombre Montes. Hizo una pausa dramática. Sus ojos escanearon la sala, y sentí un nudo helado en el estómago cuando se posaron directamente en mí. Sabía lo que venía, pero aún así, no estaba preparado para la crueldad. Pero luego, continuó, y una sonrisa burlona curvó sus labios, luego está Fermín. Mi hijo menor. Hizo una pausa para que la atención se centrara en mí. Sentí cientos de ojos girándose hacia mi rincón. El que eligió un camino sin sentido. Un burócrata de bajo rango, un funcionario mediocre perdido en alguna oficina del gobierno, sin contribuir en nada a esta familia o a su legado. La humillación era un fuego que me quemaba por dentro. La sangre abandonó mi rostro, dejándome pálido y frío. Quizás, concluyó mi padre, y su voz adquirió un tono de falso aburrimiento mientras hacía un gesto hacia la puerta, debería irse ahora y dejarnos continuar con los que realmente pertenecen aquí. El silencio que siguió fue denso, incómodo. La sangre me subió a las mejillas, que ardían como si me hubieran abofeteado. Los susurros se extendieron como una plaga. Ricardito sonreía desde la mesa principal, sus ojos brillando con satisfacción. Javier bajó la cabeza, pero supe que estaba ocultando una sonrisa. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas.
Una parte de mí quería gritar, correr, huir de allí. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Me puse de pie lentamente, con la espalda recta, dispuesto a caminar hacia esa puerta, como mi padre deseaba. Estaba a punto de dar el primer paso hacia mi exilio autoimpuesto cuando una voz profunda, tranquila pero llena de una autoridad inconfundible, cortó el tenso silencio. Un momento, por favor. La voz provenía de la mesa de honor, no muy lejos de mi padre. Todos se giraron. Era el doctor Antonio Galindo, el exdirector de Senapred, un académico legendario y una de las mentes más respetadas del país. Un hombre a quien mi padre había estado adulando toda la noche, presentándolo como mi querido amigo. El doctor Galindo, un hombre alto, de cabello plateado y ojos penetrantes, se puso de pie. No miró a mi padre. Me miró directamente a mí. La sala contuvo el aliento. Disculpe la interrupción, Ricardo, dijo el doctor Galindo, su voz resonando en el salón. Luego, se dirigió a mí. ¿Es usted el ingeniero Fermín Montes, de Senapred? Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza renovada. Asentí, incapaz de hablar. El doctor Galindo dio unos pasos hacia mí. Se giró para dirigirse no solo a mi padre, sino a toda la audiencia, incluyendo al licenciado Vélez, que lo miraba con suma atención. No muchos aquí lo sabrán, comenzó, pero este, funcionario mediocre, del que habla Ricardo es una de las razones por las que partes de esta ciudad siguen en pie. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Mi padre se quedó en el podio, con el micrófono en la mano, su rostro una máscara de incredulidad. Hace unos años, continuó el doctor Galindo, su voz firme como una roca, cuando el Popocatépetl amenazaba con una de sus peores erupciones. Fue la insistencia y la brillantez de los modelos del ingeniero Montes lo que nos convenció de evacuar a tiempo a más de 10.000 personas. Salvó cada una de esas vidas. Y más recientemente, fue su equipo el que detectó un patrón sísmico que nos permitió reforzar infraestructuras clave justo antes del último gran temblor, evitando un colapso multimillonario. El doctor Galindo me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo y orgullo. Este hombre no es un simple burócrata. Es un genio estratégico. Es un tesoro nacional. Ricardo, tienes un hijo del que deberías estar increíblemente orgulloso. El silencio que siguió fue atronador. Mi padre se quedó allí, pálido, boquiabierto, como si le hubiera caído un rayo. No lo sabía. Realmente no sabía nada. Mis hermanos me miraban con una mezcla de shock e irritación. Sentí el peso de todas las miradas, pero esta vez, no eran de lástima, sino de asombro y admiración. El juego había cambiado por completo. El doctor Galindo no me soltó el hombro. Se giró hacia mí. ¿Le gustaría decir algo, ingeniero? Negué con la cabeza, logrando esbozar una sonrisa tensa. No, señor. Solo vine a felicitar a mi padre. Salí del salón. No miré a mi padre una vez más. No lo necesitaba. Caminé con la cabeza en alto, pasando junto a rostros que ahora me miraban con una curiosidad respetuosa. El aire frío de la noche en la Ciudad de México me recibió afuera del hotel, pero esta vez, no me hizo temblar. Me sentí ligero, como si me hubiera quitado un peso que había cargado durante 2 décadas. Al día siguiente, mi teléfono sonó. Era mi padre. Dudé un instante antes de contestar. Fermín, su voz era seca, desprovista del sarcasmo habitual, pero también vacía de calidez. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Sobre todo eso? Tu intención era humillarme, ¿verdad? ¿Qué clase de truco fue ese? Respiré hondo, manteniendo la calma que había ganado con tanto esfuerzo. No fue ningún truco, papá. Yo solo viví mi vida, respondí. Tú nunca preguntaste, así que yo nunca te conté. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración agitada. No tenías que hacer eso, dijo, su voz teñida de algo que sonaba a rabia e impotencia. Podrías volver a la constructora. Trabajar con tus hermanos. Yo lo arreglaré. Casi me río, no de alegría, sino del absurdo de la oferta. ¿No lo entiendes? No necesito la constructora,
papá, repliqué. Yo tengo mi propio camino. Y colgué, sin esperar su respuesta. Unos días después, recibí una llamada de Javier. Sorprendentemente, no fue para insultarme. Fermín, dijo, su voz más baja de lo habitual. Yo, estuve mal. Estuve mal por despreciarte. No tenía idea de lo que habías hecho. Hizo una pausa. Creo que estaba celoso. Porque tú nunca viviste para complacer a papá. Y yo sí. Su confesión me dejó atónito. No supe qué responder, así que solo dije, gracias, Javier. Quizás algún día podamos hablar. Fue la primera chispa de esperanza que sentí por mi relación con uno de mis hermanos. El tiempo, como las placas tectónicas, se mueve lento pero de forma inexorable, reacomodando paisajes que parecían permanentes. Pasaron casi 2 años desde aquella noche. Javier y yo empezamos a hablar de vez en cuando. Me contó que finalmente le había dicho a mi padre que no quería dirigir la empresa, que su sueño era abrir una pequeña galería de arte. La relación con don Ricardo se había enfriado, pero Javier, por primera vez, se sentía libre. Don Ricardo, por otro lado, se fue marchitando. El retiro, que debía ser su coronación, se convirtió en una jaula dorada. Sin el poder y la adrenalina del trabajo, se encontró solo en su enorme mansión, con su salud deteriorándose por años de negligencia. Ricardito estaba demasiado ocupado manejando el imperio, y Javier había tomado su propio camino. La soledad, me contó Javier, lo estaba consumiendo. Un día, Javier me llamó con una idea. El cumpleaños de papá es en un mes. Está muy solo. ¿Y si hacemos algo, solo nosotros? Una parte de mí, la parte herida, quiso negarse. Pero otra, la que había visto la fragilidad en los ojos de mi padre aquella noche, sintió una punzada de compasión. Está bien, acepté. No fue una gran fiesta. Rentamos un pequeño reservado en un viejo restaurante de comida mexicana que a mi madre le encantaba. Invité a mi tío Mateo. Cuando mi padre llegó, engañado por Javier con el pretexto de una cena de negocios, y nos vio a los 3 sentados a la mesa, se quedó paralizado. Sobre la mesa, habíamos puesto una vieja foto de mi madre sonriendo. No hubo discursos grandilocuentes. Hablamos de cosas triviales, de los recuerdos de mi madre, de los chiles en nogada que tío Mateo había traído de Puebla. Por primera vez en décadas, no éramos el magnate y sus hijos, sino solo 3 hombres tratando de encontrar un terreno común. Al final de la noche, cuando nos íbamos, mi padre nos detuvo a Javier y a mí. Sus ojos, por primera vez, no eran fríos ni distantes. Estaban vidriosos. Gracias, dijo, su voz ronca. Yo, estuve equivocado. En muchas cosas. No fue una disculpa elocuente, pero para mi padre, era lo más cercano que jamás estaría de una. Asentí. En ese momento, sentí que la vieja herida finalmente comenzaba a cicatrizar. No olvidé el pasado, pero aprendí que el perdón no se trata de excusar el daño, sino de liberarte a ti mismo de su peso. Hoy, mi vida es plena. Tengo el amor de Sofía y de mi hijo Mateo. Tengo una carrera que me llena de propósito. Mi relación con Javier es la de 2 hermanos que se están redescubriendo, y con mi padre, es la de 2 extraños que intentan, torpemente, construir un puente sobre un abismo de años. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que construyes con amor y respeto. Y que el mayor triunfo no es obtener la aprobación de los demás, sino vivir en paz con el hombre que ves cada día en el espejo.